Bien, ¿cómo anda? En la oscuridad, parezco vidente. Bien, del BBS. ¿Pasaron bien las Pascuas? Sí, profe, todo bien. Bueno, está bien, Caro, ¿no? Sí, sí, todo perfecto. Bueno, habíamos terminado con los factores de atribución subjetivos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Creo que ya nos queda hoy empezar por los objetivos, ¿puede ser? Espera. O teníamos que empezar con daños. No, me parece que con los objetivos. Objetivos, ¿no? Bueno, entonces, ahí vamos. Desde compartir. Ahí tengo, después me tienen que hacer acordar que les pasé el otro power. Activa. Listo. Ahí está. Bueno, con los factores objetivos. Bueno, acá comenzamos con este punto de factores objetivos, ¿no? El principio general es que si no hay nada establecido, siempre se va a responder por la culpa, ¿sí? Salvo que lo disponga una normativa al respecto en particular. El sistema siempre va a cerrar en la culpa, ¿no? Realizado por algún sujeto, ¿no? Factor humano. Ahora, factores objetivos. ¿Cómo nace esto? Esto nace a raíz de que se van sucediendo varios daños dentro de la sociedad, se introducen cosas riesgosas y peligrosas dentro de la sociedad y nadie responde, nadie indemniza porque se supone que debe haber una relación directa entre el factor daño y el factor sujeto. Entonces, cualquier intermediación entre ellos dos hace que se rompa el nexo causal y entonces nadie debe indemnizar. Esta teoría, debido a que varias personas damnificadas, tal vez de accidentes de tránsito, decían que en la voluntad de un sujeto con otro sujeto intervenía una cosa que era el auto, entonces se rompía el nexo causal, lo mismo que un cirujano cuando intervenía en una operación, intervenía con su bisturí, entonces el bisturí intermediaba entre la voluntad de él y la voluntad del sujeto dañado, entonces tampoco se prosperaba la demanda y tampoco se indemnizaba. Esto fue cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de la sociedad, que empezó a reclamar por justicia, ¿sí? Entonces, todos aquellos daños que quedaban sin indemnizar, sin, sin prosperar esos reclamos judiciales, es así que nació la teoría de riesgo creado. La teoría de riesgo creado nace a partir de la necesidad de la sociedad, de esas injusticias que se generaban, y también la teoría del riesgo creado nace a raíz de que ese productor o empresario de quien introduce una cosa riesgosa o viciosa dentro de la sociedad debe responder, ¿sí? Por aquella cosa riesgosa que introduce y aquella cosa riesgosa o viciosa que introduce la sociedad y produce daños, ¿sí? Entonces, debe responder por el daño que se causa, por el principio general, que es el nemine ledere, en el cual no se debe causar un daño a nadie, ¿sí? Hay una ruptura. Es ahí cuando empieza a tener consagración la teoría de riesgo creado, entonces todos deben responder. No importa si el sujeto actuó con culpa o dolo. En este caso se prescinde, tengan en cuenta que se prescinde de la culpabilidad del sujeto. No interesa cómo actuó. Acá hay daño, hay una víctima y entonces el derecho hace que esa persona que cometió el daño, ya sea a través de una cosa riesgosa, viciosa, deba responder, deba indemnizar y deba paliar el daño causado, ¿sí? Tenemos antecedentes jurisprudenciales que hacían responder, sí. Tenemos el Código de Minería,
1800 y algo, en el cual establecía que los riesgos, ¿sí?, que se causen a los empleados a raíz de los daños que se causaban laborales en las minerías, ¿sí?, en la explotación de las minas, entonces debería responder el dueño guardián por los daños que se le causen a los empleados o a quienes trabajaban, ¿sí? Después tenemos la ley de accidentes de trabajo o accidentes laborales, en la cual todos los accidentes, la RT, ¿no? Todos accidentes que se le produzcan al empleado, o trabajador, ya debe ser indemnizado, debe ser reparado. Estos tienen mínimas connotaciones objetivas, ¿sí? No importa cómo sucedió el daño, acá la ley, tanto el Código de Minería, la ley de accidentes laborales o accidentes de trabajo, ya dice que se debe responder, se debe indemnizar. También estamos en el Código Aeronáutico como antecedente jurisprudencial a la teoría de riesgo creado. Y el Código Aeronáutico indica que todas las cosas que sean arrojados de la aeronave, ¿sí?, espacial, sea helicóptero, avión, debe responder por el daño que cause por las cosas que se arrojen desde esa aeronave y le causen daño a la sociedad, ¿sí? También es otro antecedente jurisprudencial del Código Aeronáutico. Tenemos la Convención de Viena por los daños que se causan nucleares dentro de la sociedad, el medio ambiente y todo aquello que lo conlleva. También tiene una connotación y un factor objetivo de responder. Hasta que llegamos a la ley 17711 como gran antecedente jurisprudencial, doctrinario, en el cual, a través de la reforma de Borda de 1968, ¿no?, introduce el artículo 1113 al Código Civil de Vélez, ¿sí? El artículo 1113 ya empieza a establecer específicamente la responsabilidad objetiva en estos casos, ¿sí? En 1113 se refiere, en principio, a los daños que causen las cosas riesgosas o viciosas, ¿sí? Se debe responder, ¿sí?, desde un factor objetivo. No interesa si el sujeto actuó con culpa o dolo, lo que interesa es que acá debe indemnizar, debe paliar el daño sufrido, debe responder por el daño causado, ¿sí? En 1113. Y también, a través de la ley 17711, se introduce, ¿sí?, la responsabilidad del principal por los hechos de los dependientes. Es decir, que acá ya comienza un gran avance en Argentina en cuanto a la responsabilidad. No interesa si va a ser por culpa o dolo. Acá el sujeto, no importa cómo actuó, va a responder igual. ¿Cómo se exhibe de responder en estos casos? Ahí me hablo, ¿eh? Sí, yo le estaba preguntando si con este 1113 lo que se trataba de buscar era probar, más que buscar que la cosa como que era riesgosa y que eso había producido un daño entonces. Es que igualmente, a ver, si es subjetivo o objetivo, yo lo tengo que probar. Claro. ¿Se entiende? Acá el cambio grande es que no importa si el sujeto actuó con culpa o dolo cuando manejaba el auto, va a responder por un factor objetivo. No importa si el sujeto fabricó mal un producto, lo introdujo en la sociedad, pero ese producto que introdujo en la sociedad produjo daño. No importa si actuó con culpa o dolo. Acá va a responder desde el punto de vista objetivo. ¿Se entiende? Porque una norma ya indica que se prescinde de la culpabilidad del sujeto, no importa cómo actuó. Vas a responder igual por el daño que produjiste, ¿sí? Claro, como que introduciste una cosa riesgosa y que eso produjo un daño, sería. Podría ser, pero no solamente cosas riesgosas, ¿sí? Porque también dije el dueño guardián, ¿sí? Claro. Hay otros supuestos, no solamente cosas riesgosas. Este es un supuesto, ¿sí? En 1113 de Vélez comienza, pero también tenemos la responsabilidad principal por los hechos del dependiente. Claro, está bien. Que también es una responsabilidad objetiva. Bueno, hablamos de la responsabilidad directa y subjetiva del dueño. Hablamos de la responsabilidad objetiva, indirecta, porque él no comete los hechos, ¿sí? Claro, sí, es una causa ajena.
es una causa ajena. Lo mismo que la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos. Claro, ¿sí? claro. Sí. Por eso, no solamente cosa riesgosa o viciosa, hay un montón de supuestos, ¿sí? Bien. Entonces, continuamos, ¿no? Estos son los primeros antecedentes jurisprudenciales desde el punto de vista objetivo. También hay otros supuestos, porque luego vino, si utilizamos Vélez, utilizamos la ley 17711, que reforma el Código de Vélez, introduce varios o distintos supuestos desde el punto de vista objetivo, como recién les indicaba, responsabilidad con y por la cosa riesgosa, la responsabilidad principal por el hecho del dependiente, la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos, y después varios supuestos en cuanto a derecho del consumidor, ¿sí? Y varios que se encuentran entre exceso normal entre vecinos, ¿sí? Hay varios supuestos que lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo la clase, ¿sí? Acá, luego de la aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación actual, ya empiezan varios supuestos y ya también hay varias modificaciones o se introducen la responsabilidad objetiva en varias normas, ¿sí? Tengan presente que siempre la responsabilidad objetiva, acá en estos casos se prescinde de la culpabilidad del sujeto, tengan presente que siempre debe estar indicado en una norma que se responde de manera objetiva, ¿sí? Cada caso particular. Y tengan presente también que cuando hablamos de responsabilidad objetiva, solamente el sujeto se puede eximir de responder, es decir, que no va a responder, demostrando el hecho de la víctima, hecho de un tercero por el cual no debe responder, o caso fortuito, ¿sí? Es decir, esos tres casos con los cuales rompe el nexo causal, ¿sí? Y se exime de responder el demandado en este caso, ¿sí? Que eso lo vamos a referir más adelante. Entonces, antes les hablaba, fíjense, de acá, del 1113, hoy el 1113 ha pasado a ser el 1757 en el Código Civil y Comercial actual, ¿sí? El 1757 reincorpora a través de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? El actual, se suplanta por el 1757. Y el 1757 va a hablar no solo de las cosas riesgosas o viciosas, ¿sí? Que se introducen en la sociedad y causan un daño. Creo que no está en la diapositiva correcta. ¿Por? Porque esa diapositiva no dice lo que esa dice no. No, Sí. no hace falta que diga lo que estoy diciendo, porque tienen que copiar. ¿Se entiende? ¿Quién fue que habló? Yo. Sí, decime. No, nada, que me parece que no era la diapositiva. Es que estoy ¿No hablando decía de de abajo? 1113 y actualmente el 1757 estoy hablando, que se Ok. modificó. Es que esta parte tienen que copiar ustedes. O buscar en los libros en tal caso. Entonces, como les decía, el 1757 no solo habla de la cosa riesgosa o viciosa, como bien decía Vélez en el 1113, sino que también hace un agregado, y ese agregado habla de actividades riesgosas. Es decir, que amplía el artículo 1113 en el 1757 actual del Código Civil y Comercial de la Nación, no solo habla de cosas riesgosas y viciosas, sino que también habla de actividades riesgosas, ¿sí? Es decir, que es maravilloso esto, porque amplía el ámbito de responder desde el punto de vista objetivo, ¿sí? Y más allá de esto, se debe responder objetivamente, está indicada una norma del Código actual,
Y en estos casos también esto viene del fuero laboral, en los casos en los cuales se consideran que algunas actividades o algunos trabajos ya son considerados jurisprudencialmente como peligrosos, ¿sí? Como se puede decir los de los natatorios, la gente que trabaja en los natatorios, la gente que trabaja en las minas, ¿sí? La gente que trabaja tal vez en los productos que se eliminan, ¿sí? A través de la extracción de sangre, ¿sí? O operaciones, todos estos productos. Entonces, son actividades consideradas jurisprudencialmente peligrosas. Hay también, creo que alguna habló, a la de los subtes, no sé quién habló. Yo, profe Fer, el subte, los call centers, que son actividades laboralmente reguladas por la nocividad, o sea, por el daño que le generan al ser humano al desarrollar esas actividades, por las cantidades de la jornada laboral. Sí, tengan en cuenta cuando hablamos, creo que era Fernanda, ¿era? Sí, profe, yo. Ah, Fernanda. Muy bien, Fernanda, lo que agregas. Porque lo que dice Fernanda, ¿sí? Luisa, bueno, ustedes también la conocen como Luisa, porque ahí me parece el nombre, es exacto. Eso es la misma, sí. Es exacto. Porque acá lo que hace el Código Civil y Comercial actual es extraer jurisprudencia y antecedentes doctrinarios del ámbito laboral. ¿Se entiende? Entonces hace una norma tan perfecta, tan grande de protección al ser humano, que aplica lo que ya viene aplicando la Cámara Laboral, ¿sí? Como actividades peligrosas. Entonces dice, aquellos daños que se causen en las actividades peligrosas también deben indemnizar por un factor objetivo. No interesa si hay culpa o dolo, si hubo cuidado o no. Debe indemnizar, debe responder por esa conducta que produjo la persona y en la cual se le causó daño. ¿Se entiende? Entonces, es una norma mayor, una norma suprema. Enaltece el derecho a esta norma, el 1757, y le da un ámbito protectorio de reclamo con una amplitud mayor al damnificado, ¿sí? Para que uno pueda reclamar. Ahí vamos a compartir de nuevo. Entonces, 1113 a 1757, ¿no? Como recién les decía. Vamos así compartiendo. Y acá yo les indico otros supuestos. Acá, fíjense, en el PowerPoint, ustedes inicial, también tengo uno de teoría de riesgo creado y responsabilidad objetiva, que después se los voy a mandar. El de Mora me tienen que acordar, que algunos así se los mando. Casos extraídos de jurisprudencia, sí, obviamente laboral, armas de fuego, explosivos, artículos pirotécnicos. Hacia quienes trabajan en los ascensores y montacargas, sí, muchas veces fallecen, sí, o quedan con discapacidades. Queridas infectadas con HIV, electricidad, natatorios, piletas, minas, aviones, automóviles, hidrocarburos, ¿no? Productos químicos. De ello hay un montón, ¿sí? Y a estos, como decía Luisa, hay un montón más que están considerados del ámbito de la Cámara Laboral, ¿sí? Es decir, son antecedentes jurisprudenciales muy importantes. Esto con respecto a un punto en 1757, ¿no? Otro supuesto de responsabilidad objetiva, más allá de los otros que están acá anunciados, ¿no? Que son tal vez con otro nombre, lo encuentren en algunos libros antiguos, ¿sí? Y con nuevos nombres actuales, cambia la terminología. Tenemos también el principal responde por el hecho del dependiente. Por ejemplo, no está enunciado acá. Pero cuando hablamos del principal, que va a responder por el hecho del dependiente, hablamos de una responsabilidad objetiva, hablamos de una responsabilidad indirecta, porque el sujeto que causa el daño es el dependiente, y el sujeto que causa el daño lo hace con culpa o con dolo, no lo hace el dependiente. Es por ello
que el dependiente va a responder por su obligación de cuidado, de prevención, desde un punto de vista del factor objetivo de la responsabilidad civil. Es decir, que si a alguien se le causa un daño durante el horario laboral o el ámbito laboral, es decir, que siempre el daño hubiera ocurrido en ejercicio o con ocasión de su etapa laboral o su horario laboral o de sus funciones, ahí el principal va a responder desde el punto de vista objetivo, ¿sí? No es que el principal o el dueño de la empresa va a responder de manera infinita por los daños que ocasione su dependiente o sus empleados. No, va a responder por los daños que cause en ocasión de sus tareas laborales, ¿sí? Por aquellos ilícitos que haya causado. No porque el empleado salga y asesine a determinadas personas, va a responder por esa inconducta, ¿sí?, procesal o ese cometido por los daños del dependiente. Solamente aquellos que sucedan durante el horario laboral, ¿sí? Y en ejercicio o con ocasión, en tal caso, de sus funciones, ¿no? Las funciones a las cuales estaba destinado el agente. Porque supongamos que el hecho sea cometido, también otro supuesto, fuera del horario laboral, pero alegando, ¿sí?, un abuso de poder o subordinación para los empleados, ¿sí? Entonces, hay que ver cada caso particular, ¿sí? Está cometiendo un ilícito por esa representación que se le ostenta, ¿se entiende? Por esa autorización, representación o por ese contrato laboral. Entonces, acá, por la obligación de cuidado, de prevención, va a responder el principal por los hechos del dependiente. ¿Dudas con eso? Hay un montón de esto, ¿eh? No, profe. ¿No? No, Después, vamos. avísenme. Otro supuesto de responsabilidad objetiva va a ser el caso de la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos, ¿sí? Este es un tema bastante grave, ustedes lo ven en tele, ¿sí? Todo el tiempo tocando este tema, quiénes responsables. Primero tener presente que acá el grado etario de los menores ha cambiado de Vélez Sarsfield a la actualidad, ¿sí? Acá hablamos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y acá, que hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de desde niños hasta la edad de 18 años, ¿sí? Luego de los 18 años hablamos de personas adultas y hablamos de capacidad plena, salvo que la persona tenga algún tema de determinación de la capacidad o restringida su capacidad, ¿sí? Y también tener presente, cuando hablamos de menores de edad, hablamos de 2 grados etarios, niñas y niños, y adolescentes a partir de los 13 años, ¿sí? Esto cambió rotundamente con Vélez. Vélez Sarsfield era un sistema rígido, un sistema en el cual hablaba de menores absolutos o hablaba de menores impúberes, y hoy, con la reforma o con el código aprobado a partir del 2016, ¿sí?, Código Civil y Comercial de la Nación actual, hablamos de niños y adolescentes, otro grado etario, ¿sí? Se eliminó esa rigidez y hablamos de adolescentes, ¿sí?, en las cuales también tienen injerencia o tienen una opinión respecto a los actos que deben llevar a cabo, ¿sí? Y acá, cuando hablamos de menores de edad, en los cuales los padres van a ser los responsables, acá, tener en cuenta que evidentemente estamos frente a un factor de responsabilidad objetivo, ¿sí? Porque los padres van a responder por los hechos de los hijos, ¿sí?, como primer punto.
la responsabilidad es ajena, porque los padres no es que responden por una conducta directa de ellos, sino que van a responder por una conducta ajena.